Buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar en este webinar. Realmente la temática de esta noche forma parte de un compendio de lo que se ha podido desarrollar a lo largo de estos últimos meses. Creo indudablemente que este tema se presta mucho para ahondar, sobre todo de diferentes aristas, desde la parte más holística. La temática vamos a presentar mucho los componentes de los errores frecuentes en el proceso de la alta dirección, sobre todo entregando la batuta o el relevo generacional. Ya de por sí este tema me parece que es un poco sensible, es un poco delicado. Hay mucho material académico que se puede estar exponiendo, pero lo vamos a hacer lo posible para condensarlo. Y si ustedes tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos en el chat. Bien. Yo no sé si ustedes han escuchado los refranes populares de estos temas. En el mundo de la empresa familiar se conoce: la primera generación lo crea, la segunda lo hereda y la tercera lo destruye. En México existe el dicho: padre comerciante es hijo playboy y nieto mendigo. En China se expone de ojotas a ojotas en 3 generaciones. Ojotas son las sandalias del campesino, y obviamente quiere decir que la primera generación comienza siendo muy pobre y la tercera vuelve a serlo. Dicho eso, nosotros tenemos que estar conscientes de preparar mucho la organización para que esto evite situaciones que provoquen una quiebra en la continuidad de la operación de la empresa familiar como tal. Por lo tanto, la primera premisa que me gustaría que ustedes analicen dentro de este componente es que nosotros tenemos que preparar la compañía familiar para que perdure 4 malos sucesores, ¿no? Entiéndase que esta situación parte en 2 componentes, 2 aristas. Número 1, siempre lo voy a reafirmar, necesitamos poner orden y disciplina en la organización. Eso, entiéndase que dentro de la planificación estratégica, dentro de los modelos que ustedes saben,
me gustaría que acoten o lo incluya en la forma que se pueda determinar que para este año 2021 asuman este reto de poner orden o afrontar la institucionalización de la empresa familiar. Y en este aspecto necesitamos tener reglas, políticas, documentación viva, procesos que determinen un poquito más de ayuda a la productividad o a la optimización de todos los recursos por la naturaleza de los diferentes retos que vamos a vivir en escenarios del año 2021 y a futuro. Dicho eso, el segundo componente dentro de esta premisa que tenemos que fortalecer corresponde a la profesionalización del equipo humano. En muchas ocasiones fuimos testigos de que los líderes de las empresas familiares en estos últimos meses estaban solicitándole una proactividad, una mayor capacidad de sentido de urgencia a todos los colaboradores y la alta gerencia. Por lo tanto, necesitamos también mantener o reforzar esa parte de la profesionalización del equipo humano. Entiéndase que dentro del componente del equipo humano puede llegar a estar dentro de la arena empresarial, se puede decir, inclusive la familia empresaria y también los colaboradores no familiares. ¿Ok? Entonces, este reto parte mucho con que debería ser el compromiso en más que todo un modelo de fases, macrofases, por decirlo así, para ir preparando. Y esta premisa puede estar viniendo desde la parte del Consejo de Familia y, ¿por qué no, dentro del directorio? Bien, dentro de los errores también frecuentes que nosotros queremos exponer, está una situación de que pareciera que se muestra mucho interés en que el cargo más importante de la organización es el cargo de gerente general. Yo no quiero entrar en una polémica de debatir si es que vale la pena demostrar que el cargo más importante sea el del gerente general o del director general. Creo que esto no se presta para esta situación. Sin embargo, lo que pongo sobre la mesa es analizar un componente táctico que nos va a permitir elaborar un plan de sucesión y sobre todo dentro de un ascenso del componente del plan de carrera en la coyuntura de la estructura organizacional de nuestra empresa familiar. Lo que quiero comentar acá es que en los escenarios de una sucesión, a veces nos afrontamos que tenemos 2 hijos o 2 hijas o de repente 3 o 4. Ya se está viendo en este siglo el número de familiares dentro del mismo núcleo familiar, menos familiares, menos integrantes por a veces motivo, pero quiero recalcar de que esta situación de la sucesión no siempre quiere decir de que sea una sucesión de una persona. Es probable que el movimiento de las fichas de este organigrama pueda estar sube uno y puede llegar otra persona a ascender al otro cargo que está siendo sucedido o haciendo el relevo generacional. En concreto, quisiera que ustedes analicen algunas opciones que pueden llegar a ser un instrumento para la organización de su empresa de estructura familiar. ¿Qué quiere decir con esto? Bien, les voy a explicar un componente acá que, en primer lugar, obviamente dentro del escenario de estructuras de poder de una empresa familiar, nos encontramos con el Consejo de Familia. Esta estructura, ya lo habíamos comentado, que son estructuras donde permiten separar la empresa y separar la familia en los tópicos respectivos y que no exista una confusión de roles, ni que exista a veces en el directorio que puede ocurrir de que están tocando temas muy de una manera emocional en el Consejo de Familia o temas que estamos tratando de evitar de que pase a una contaminación de la reputación de la organización, etcétera. Entonces, el Consejo de Familia es una estructura de poder que permite estar involucrados los familiares como tal, abordando tópicos que son también muy medulares, tales como planificación testamentaria, aprobación o salida de los familiares, el sistema de compensación, de repente un manual de crisis o el código de ética para familiares o algunos otros componentes que también son un poquito más de carácter privado como tal. Bien, la idea de esta presentación es enfocarnos un poquito más en cuáles son los escenarios que puede llegar a manejar un relevo generacional. El primer escenario es que, ¿qué pasaría si ustedes en la organización tienen ya como escritura de constitución el cargo de presidente y el cargo de gerente general? Lo más común que se ve es que el gerente general puede llegar, ya sea fundador, puede subir como el presidente del directorio. Puede ser una de las tantas opciones. Ojo,
Y este escenario, que sea el presidente del directorio por su conocimiento, por su know-how, por sus habilidades directivas, entre otras cosas, puede llegar a administrar esa parte del directorio como en la parte que está aquí. Bien, también el gerente general fundador podría llegar a figurar como presidente o posiblemente en ese abanico de opciones puede figurar como un miembro más del directorio, que puede ser un consejero o un director. Dentro de esos análisis habrá que ver cuál es la mejor opción. Entre tanto, esos serían los primeros movimientos, ya por decirlo así. Bien, si yo hago ese primer movimiento, necesitamos evaluar qué va a pasar con los otros cargos como tal. Y en algunas ocasiones suele haber un tema de que puede haber un resentimiento, puede haber celos o haber situaciones que dentro de la operación hay escenarios o vacíos legales que si en caso en que el presidente y el gerente general suelen irse de viaje para cerrar negocios o contratos a nivel de comercio exterior o puede simplemente de irse de vacaciones en la familia, la operación se queda en cierta forma un poco estancada. ¿Qué quiere decir con eso? Si no está el presidente, porque puede ser el papá o de repente el gerente general, puede ser el hijo, si no están los dos porque se fueron de viaje en el extranjero, quién va a firmar los cheques o de repente quién va a firmar nuevos contratos con los clientes o quién se va a encargar de manejar un instrumento financiero legal en el caso en que no exista, porque no se puede llegar a tener eso desde un punto de vista operativo, porque el peso de la operación recae en los instrumentos de la parte del presidente y del gerente general. Entonces, si no están los dos, tendríamos ahí un cuello de botella que hay que analizarlo, cómo lo podemos estar resolviendo como tal. Bien. Entonces, mi sugerencia es que dentro de esa arquitectura del organigrama y sin que se piense que se vaya a inflar la nómina, ustedes tienen que prácticamente evaluar un poco si algunos de los hermanos, algunos de los integrantes de la segunda generación pueden manejar y cumpliendo obviamente el perfil de cargo, sus respectivas funciones un poquito más prácticas, estratégicas, manejar un cargo de vicepresidente. Ese vicepresidente entiéndase que puede llegar a tener también un rol un poquito más activo. No es de crear cargos por cargos, sino también ver hasta qué punto se puede estar amistando el ecosistema de la empresa para dinamizar muchos componentes que posiblemente a veces el fundador no llegue a tener tanto involucramiento porque tranquilamente no le da el tiempo, no tiene un buen manejo de gestión del tiempo. Entonces, lo que se ha visto mucho en las industrias es que realmente ven un tema muy interesante el rol de gerente general. A veces existen problemas de determinar el perfil de cargo en una industria, en un sector específico, porque debería llegar a tener habilidades más directivas o más administrativas o más operativas. Entiéndase que la parte del conocimiento técnico operativo también es imperativo tenerlo. Sin embargo, lo que recomiendo es que ustedes evalúen si podemos llegar a crear el cargo de subgerente y este cargo de subgerente debería llegar a tener funciones operativas que le roben un poco de peso, en el buen sentido de la palabra, al gerente general. Entonces, si nosotros estamos viendo detrás de esta curva un ciclo de vida donde la compañía ya tiene muchos años en el negocio, deberíamos sopesar un poco que la clave de este éxito o la clave de todo este plan debería ser es que los cuatro personajes sean algunos actores prácticos y al mismo tiempo tengan funciones definidas para que la operación no se llegue a estancar. Si de repente es una industria, podemos buscar la forma como el subgerente se dedica a la parte técnica operativa y el gerente en la parte administrativa estratégica. Y eso, lo digo una vez más, no quiere decir de que vamos a engordar la nómina, simplemente hay algunos actores que pueden llegar a figurar dentro de los clientes que nosotros hemos tenido. Es muy atractivo, se ve muy atractivo que el vicepresidente sea alguien de la familia. Entiéndase que si el presidente, siendo fundador, y el gerente es hijo, se van los dos de viaje, ese candidato vicepresidente familiar puede llegar a tener el nivel de confianza y pues puede garantizar el firmar algún tema, lo cual también digo que se lo puede reemplazar con un poder especial, un poder específico,
Sin embargo, de repente vamos a tener un poquito más de delicadeza en que no podamos formar un proceso de planificación dentro de la asociación que se vea ya un poquito más interactivo como tal. Pero bueno, eso lo quería comentar porque también es un importante insumo que ustedes lo pueden estar evaluando. Las preguntas más comunes que me hacen aquí deben ser, bueno, el sugerente, qué funciones nosotros tenemos, va a depender mucho de la compañía. Es probable que eso sea más hacia el enfoque técnico, a la parte operativa. A lo mucho el sugerente podría llegar a tener un 10% del tema táctico estratégico. El gerente podría estar compartiendo ahí un porcentaje de 50% estratégico y 50% operativo para no salir de la parte del conocimiento técnico y no aflojar mucho, dependiendo también de algunas otras variables que estemos dentro de los escenarios de la empresa, ¿no? El vicepresidente siendo un poquito más estratégico, el presidente también. Pero en algunas ocasiones hemos visto que el presidente tiene un rol bastante activo y hay otros que en la compañía ni siquiera ni se siente el presidente, simplemente está con cargo por etiqueta, pero lo importante es enlistar todos los perfiles de cargo y las respectivas funciones y sobre todo evitar que tengamos conflictos dentro de las funciones, que eso también es imperativo. Mi recomendación final sobre esta parte es que cuando nosotros estamos en un modelo de gerencia general donde se involucra uno no familiar, debería ser directamente que si hay montos que aprobar o hay delimitaciones, tendríamos que someterlo para que sea un ancla, una barrera en cuanto a firmas conjuntas. Por ejemplo, si quiero tener un nivel de endeudamiento de $20,000 para arriba, podría ser con la firma del directorio o la aprobación del directorio, o presidente, vicepresidente y gerente, firmas conjuntas y así sucesivamente. Entonces podemos estar elaborando una matriz que se determine mucho las limitaciones como tal, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, dentro de los errores frecuentes del relevo generacional de una empresa familiar dentro de la matriz de la alta dirección, nos encontramos a que a veces no nos hacemos las preguntas adecuadas y no sabemos quién elige a quién. Dicho eso, en algunas ocasiones, por mucho que está garantizada en la escritura de Constitución, quién elige a quién, a veces la familia no respeta mucho esa parte del marco legal, sino simplemente se va en un acuerdo de un pacto honorífico, una conversación extraoficial como tal. Entonces, se apega mucho a lo que analizaron en su momento, de que el próximo sucesor, pues mi mami lo iba a tomar, la decisión, de repente mi papá, etc. En muchas ocasiones, cuando existe un liderazgo muy autoritario, hay que ser muy conscientes de que posiblemente la naturaleza del proceso democrático no se dé y en ese aspecto tenemos que estar conscientes de que ahí nos vamos a poner un poquito en una turbulencia en caso en que llegue a fallecer ese líder, porque hemos estado acostumbrados siempre a depender a que él tome las decisiones, él o ella, y por lo cual tenemos que garantizar que esta matriz se cumpla y que puedan llegar a comprometer estas decisiones de parte de la familia y también de la junta de accionistas como tal. En este aspecto, quiero comentarles que eso sería un escenario ideal, pero también en algunos escenarios de la familia empresaria pueden haber variaciones, que al rato les voy a explicar. En primer lugar, ¿quién elige a los directores o quién elige a los consejeros en una organización? Hay que revisar y validar mucho lo que corresponde a la parte de la escritura de constitución, que eso también está dentro del marco de la superintendencia de compañías, marco del Ecuador o de otros países también, pero tenemos que validar si es que en realidad lo incluimos la junta de socios o de accionistas como tal, o la asamblea de accionistas también como se lo conoce en otros países. Entonces, lo ponemos como un órgano de gobierno de la parte de la propiedad que debería llegar a aprobar la entrada o de repente la salida de los directores como tal. Bien, a continuación, ¿quién elige el presidente de una organización? Entiéndase que viene a ser la junta de socios o junta de accionistas. Y esto lo podemos validar en la escritura de constitución. Bien, ahora, ¿quién elige al próximo gerente general? Básicamente, a nivel teórico y a nivel legal,
también es muy importante validar en la escritura de constitución. Sin embargo, creo yo que a manera de haber implementado el protocolo o haber puesto un proceso ya un poquito más exhaustivo para darle valor añadido a esa toma de decisión y que eso no quede simplemente en el aire y revalidar toda una serie de análisis, creo que está de más o si es imperativo manejar que el elemento de votación sea a través también del Consejo de Familia y de la Junta Directiva. Por lo menos no sea la decisión final, sino por lo mínimo debería ser una parte de un proceso de selección, de tener la terna del Consejo de Familia, tener la terna de la Junta Directiva y finalmente que tome la decisión la Junta de Socios Accionistas como tal. Lo he puesto de manera un ejemplo de los tres porque definitivamente hemos hecho protocolos donde puede haber una variación de que la Junta de Socios, a pesar de que desde un punto de vista legal tiene toda la jurisdicción, hemos pasado por situaciones de que el Consejo de Familia aprueba y ellos eligen. Y va a depender mucho del nivel de protagonismo que tiene la toma de decisión todavía, ¿no? Pero ya desde la parte teórica, nosotros tenemos que estar conscientes que la Junta de Socios elige al gerente general. Y ya de por sí, si es que hay algún tema de requerimiento adicional, pueden ser a través de una preanálisis o una preaprobación de la Junta Directiva o de repente también entrevistas a partir del Consejo de Familia como tal. Va a depender mucho de lo que esté sobre la mesa. En ese aspecto del equipo gerencial tenemos que estar conscientes que la Junta de Socios Accionistas puede llegar a determinar, si es que lo desea, tener una toma de decisión de quién va a ser el próximo equipo o quiénes van a formar parte del equipo gerencial. En algunas ocasiones le damos la potestad al gerente general. Lo más común sería eso. Si yo le pido resultados al gerente general, definitivamente él debería llegar a armar su propio equipo, ya, porque si no, vamos a estar en una junta directiva que él va a estar quejándose del equipo gerencial y vamos a estar haciendo una depuración, ¿no? Y posiblemente él justifique que no puede llegar a alcanzar los objetivos si no tiene su propio equipo. Entonces ya entramos en un proceso de negociación, pero por lo menos mínimo yo recomiendo que dentro del proceso de sucesión, si es que ustedes contratan a una persona que sabe de los roles y sabe del empoderamiento necesario para tomar buenas decisiones y llevar a buen puerto la empresa familiar, recomiendo que por lo menos se negocie de que el gerente general tenga el empoderamiento necesario para contratar al gerente financiero, porque yo siempre lo he dicho, esa persona es clave para presentar también informes financieros ante el directorio y puede haber situaciones donde provoquen diferencias de opiniones en la forma de presentar y eso va a ser un poco crítico y sobre todo posiblemente vayamos a llegar a tener un directorio muy tóxico como tal. ¿Okay? Entonces, les comparto finalmente el componente de colaboradores. Rayar bien la cancha va a determinar quién contrata a quién. A veces hemos pasado por situaciones donde el propio gerente tiene la jurisdicción de contratar o no. Se sobreentiende que debería ser también talento humano dentro de la toma de decisión, desde su análisis, desde su expertise. A veces hay escenarios donde la propia familia, el fundador, que ya ha entregado la potestad o el relevo generacional, decide poner a alguien de confianza para que sean sus ojos y también sus oídos, pero lo importante es ponernos de acuerdo y rayar bien la cancha. Si esto no está matizado en una reunión con todos los actores, el momento en que se active, el momento en que ocurra, va a distorsionar y va a generar una turbulencia, sobre todo en la armonía de la familia. Dicho eso, también es notorio hacer conciencia un poquito dentro de la naturaleza del liderazgo de los fundadores. Uno de los errores más típicos es que no ponemos limitaciones. El hecho es que teníamos papá y mamá en la organización, en la alta dirección, esto vale la pena desarrollar que el empoderamiento necesario de los fundadores era muy abierto, era muy fuerte y sobre todo también no tenía limitantes. Ellos compraban algunos activos a su juicio de valor en función también de la expertise. Pero noten de que cuando nosotros estamos hablando de un relevo generacional, existe posiblemente un error de que ni siquiera ni revisamos la escritura de la Constitución o no actualizamos el perfil de cargo. En función de eso, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado de no revisar porque puede estar muy ambiguo o puede estar muy abierto.
A veces hay escrituras de constitución de que ni siquiera ni se ha actualizado, no ha hecho ninguna reforma desde hace 40 años atrás y la organización ya tiene un dinamismo totalmente diferente a lo que recién inició. Entonces, en concreto, mi recomendación es que elaboremos esta tabla para manejar algunas limitaciones o limitantes del antiguo gerente versus al nuevo gerente general, ya sea familiar o no familiar. No confundan esa situación porque posiblemente el hijo ve que puede firmar para un pagaré o de repente comprarse un vehículo súper moderno y resulta que lo compró como un activo de la compañía y no pidió autorización. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esta matriz para determinar el alcance. Por ejemplo, número uno, comprar activos de la empresa. El gerente fundador sí lo puede llegar a hacer. Antes mi papá o mi mamá lo hacían, no habría ningún problema. Posiblemente ellos lo conversaban por teléfono y ya resolvían eso de forma inmediata. Pero una situación de que entregamos la batuta, el gerente sucesor, ya sea familiar o no familiar, debería llegar a tener la capacidad de generar aprobaciones o compras de activos hasta 15.000. En cambio, el directorio deberíamos llegar a manejar desde 15.001 a 100.000, dependiendo también de muchas variables dentro de la organización. El Consejo de Familia no debería tener ninguna autorización porque esto es más del componente de la empresa o del sistema de la empresa. Y finalmente la Junta de Accionistas por encima de 100.000, montos 100.000, 200.000, 300.000, etcétera, ¿no? En función de esta matriz podemos llegar a manejar una aprobación sin lugar a duda de la oportunidad de difundir esta matriz a todos para que queden claros y la prueben desde los distintos actores principales, ya sea directorio, junta de accionistas o consejo de familia. ¿Ok? Bien. Ok. También es importante trabajar dentro del concepto y hay un rol bastante activo protagónico también del Consejo de Administración, también se lo conoce como la Junta Directiva o Directorio o en inglés Board of Directors. Esta situación, creo yo que muchas de las personas que hablan de sucesión o quieren contratar los servicios de la sucesión eh, piensan que el alcance es muy, muy fácil, muy rápido, que esto simplemente es un proceso muy corto. Creería que antes de hablar de la sucesión dentro de la cartera de los servicios, deberíamos instrumentar otras herramientas tales como gobernanza corporativa, al menos el Consejo de Familia o del directorio, porque dentro de eso podemos llegar a evaluar los hitos más importantes de la organización y monitorear toda una serie de los pasos del próximo sucesor. Dicho eso, en ese aspecto tenemos que estar conscientes de que a veces organizamos o implementamos consejos de administración muy amigables, muy light, muy suaves en tomar decisiones. Y yo creo que indudablemente lo peor que se puede hacer es tener un consejo de administración de amigos. CDA son las siglas. También se lo conoce en algunas empresas como CDA, por decirlo así, ¿no? Y lo segundo peor es no tener consejo de administración. Y esto, quítate el chip de que por muy pymes que sea, debe de haber un grupo de expertos apoyando la toma de decisión a nivel estratégico de la empresa. Ayuda mucho, inclusive dentro del proceso de sucesión, el sucesor, ya sea hijo o no familiar, es decir, externo, puede llegar a presentar algunos informes ante la junta directiva y la junta directiva va a brindar consejos, experiencias, retroalimentación, va a monitorear, va a controlar, entre otras cosas. Entonces, cuidado con entrar en uno de los errores más típicos de que a pesar de que mi papá era gerente, él no reportaba a nadie, simplemente nos hacía firmar algunos documentos para procesarlos en los entes del gobierno, pero en este cambio, en este relevo, es importante institucionalizar el departamento o el área o el cargo de la gerencia general, porque a veces lo vemos muy, muy informal. Entonces, finalmente hay que entender también que el proceso de selección es también oportuno trabajarlo. Para eso tenemos que reunirnos en algunas sesiones para validar o revisar o analizar el perfil del próximo gerente general, porque hay algunas cosas que pueden estar variando en función de algunos componentes que está afrontando la empresa familiar. Puede ser que le estemos quitando alguna serie de protagonismo por nivel de confianza, porque es externo, porque es familiar, porque sabemos cómo es y no queremos que
se apodere demasiado fuerte, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ese perfil de cargo. Una de las herramientas imperativas que toda organización de estructura de empresa familiar debería llegar a tener es el propio protocolo o constitución familiar. Estos elementos, no importa que sea inclusive una pymes, lo voy a decir 1000 veces. En algunas ocasiones, por el hecho en que todavía se ven o perciben que son muy pequeños, no quieren poner orden. La compañía que tenga orden puede garantizar un poquito mejor el traspaso a la siguiente generación. La compañía que no tenga esa disciplina y ese orden, por muy nivel de facturación que tengan, puede estar en fracaso al pasar la primera hacia la segunda generación. Entonces, ¿por qué entramos en protocolo de familia en un tema de sucesión? Porque resulta que si no están las reglas claras en un documento importante o no tenemos los lineamientos o los roles de parte de la familia hacia la organización y también hacia el rol de la propiedad o hacia el rol de la familia misma, todo va a ser muy improvisado y tenemos que garantizar de que el próximo proceso de sucesión, o ya sea el fundador, la fundadora o los posibles sucesores, marquen el ritmo de trabajo en función de lo que hayan determinado el protocolo de familia. Entre tanto, en la estructura de los capítulos del protocolo de familia deben haber 2 capítulos que detallen todos los lineamientos claros. Entiéndase que el primer capítulo debería ser, dentro del componente de la sucesión de la alta dirección o de la gerencia general y la sucesión de la propiedad del patrimonio familiar como tal. Entonces, ahí detallamos cuáles son los perfiles, ya sea el modelo de gerente general o de familiar o no familiar, a qué edad va a existir la sucesión o va a entregar el relevo el fundador, cuál va a ser el plan de retiro, entre otros componentes. Entonces, eso debería estar soportado y detallado en el protocolo de familia. Si ustedes hacen una sucesión sin este protocolo de familia, pueden que se expongan a situaciones donde más adelante vayan a determinar temas, apagar fuegos, donde eso debieron haberlo hecho con una actitud preventiva e implementado en el protocolo de familia. Así la familia va a reconocer el proceso más formal y no va a ser de una forma muy empírica de elegir al próximo sucesor al dedo. ¿Okay? Bien. Una de las cosas que también es importante reconocer es que para hablar de una sucesión tenemos que preparar una documentación como tal. Técnicamente ustedes pueden hacer una sucesión ya elegir, o sea, menos burocrático, menos documentos, simplemente más acción. Entiéndase mucho elegir a la persona que papá goce de la confianza o que crea que está capacitado para heredar la gerencia general. Sin embargo, también tenemos que estar conscientes de que en un momento dado que el fundador exista la oportunidad de jugar o no tener claro sobre a quién elegir, tenemos que prepararnos para que esa decisión no sea transmitida como que papá nunca me amó, por eso no me permitió ser el próximo gerente. Yo voy a estar resentido. Y si ustedes no tienen documentos donde el fundador, entiéndase por favor, eh, provoca un orden en este proceso, en un proceso imparcial, es probable que esa persona o algunos hijos suelen llegar a tener un resentimiento y pues miedos y podemos llegar a tener careos también en la empresa familiar por este tema, ¿no? Entonces, mi recomendación de los tantos errores que hemos pasado a nivel mundial de estos temas, han habido inclusive casos de éxito, casos de fracasos, aprendizaje, inclusive en telenovelas, etcétera. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que preparar una documentación que permita conducir este proceso muy imparcial, muy sano y que provoque también la armonía necesaria. En primer lugar, nosotros tenemos el diagnóstico de la empresa familiar para ver cómo está la radiografía de la empresa. A veces es bueno hablar ya de una sucesión, pero también no podemos hacer la sucesión porque la compañía todavía está en números verdes o en números rojos, o de repente hay una situación que provoque todavía un resentimiento, estamos lanzando un producto y no es táctico hacer una sucesión, etcétera. Entonces tenemos que hacer un mapa en función de este componente. 2, plan estratégico. El plan estratégico debería ser un poquito más objetivos generales, qué es lo que esperamos del cambio del relevo generacional,
que es lo que matizamos o listamos mucho de ese liderazgo de la empresa familiar, sobre todo los estilos de liderazgo que nosotros queremos proyectar, porque puede haber un perfecto plan estratégico, un master plan. Sin embargo, si no hay el equipo que lo quiera ejecutar, eso va a quedar en papeles y posiblemente vaya a ser un saludo a la bandera. Entre tanto, también tenemos que tener protocolo de familia, gobernanza corporativa. No piensen de que tampoco es un tema burocrático, simplemente el directorio o el consejo de familia, algo donde pueda llegar a tener estructuras y toma de decisiones más que brinden valor añadido. El plan de sucesión es un documento que también lo tenemos que tener. El manual de crisis dentro de esta cuarentena se activó mucho de los manuales de crisis con el propósito de que en caso en que fallezca el fundador o la fundadora, tengamos una capacidad de respuesta ante ese evento. Por lo tanto, el manual de crisis es un elemento muy importante, que es una herramienta complementaria a las otras, porque eso también va a enlistar mucho los procesos a seguir y sobre todo tener una capacidad de respuesta mucho más rápida al no tenerlo. Finalmente, el perfil de cargo del sucesor, el informe de alta gerencia, los documentos que nosotros tenemos que saber presentar, porque en algunas ocasiones ya nos han nombrado gerente y no sabemos cuáles son los documentos habilitantes que podemos estar presentando, no sabemos si tenemos que emitir un informe de una página, no sabemos ni siquiera cómo va a ser la presentación, si es un poquito más visual, más numérico, más analítico, a la junta de socios, al directorio y a la organización, entre otras cosas. Y finalmente, en el tema del plan de carrera y de retiro también son documentos que acompañan mucho este proceso y la planificación testamentaria. Entiéndase que la planificación testamentaria en algunas organizaciones quisieran abarcarlos de la parte del Consejo de Familia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero esta planificación testamentaria es bueno manejarlo desde un punto de vista holístico, es decir, de todos los puntos de vista posibles, porque posiblemente una decisión muy emocional puede generar un efecto colateral en una toma de decisión del impacto tributario, legal, social, etcétera. Entonces tenemos que aprender a manejar estos temas a través de un comité específico o ideal para tener una capacidad también de razonamiento y de respuesta en función de esto. Bien, un plan de sucesión y uno de los errores también que tenemos las organizaciones es que se habla mucho de una sucesión, se habla mucho de, yo tengo un hijo que creo que puede ser próximo gerente, pero no lo tenemos en documento, toda una serie de pasos a seguir. El proceso es muy a veces ambiguo, a veces lo comenta que mi papá quería que yo fuera el próximo sucesor, pero resulta que ya mi papá se murió y luego mi mamá dijo que el próximo sucesor sea mi otro hermano y todos en la organización a veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces tenemos que estar conscientes de provocar un razonamiento y sobre todo también de desarrollar este documento para que todo el mundo acote o coloque esas ideas y la plasme en este documento para que no sea muy improvisado. Si nosotros empezamos a improvisar, vamos a perder productividad, vamos a perder también sinergia, inclusive posiblemente podemos tener algunos problemas dentro de la situación se puede decir, del ecosistema de proveedores, competencia, entre otros actores que se pueden llegar a aprovechar de esta situación o de este cambio, ¿no? La sucesión en la empresa familiar es un evento que, aunque se postergue tarde o temprano, ocurre. Seguramente ustedes están queriendo postergar desde el año pasado, ya vienen postergando desde hace 5 años atrás, pero un proceso de sucesión tenemos que planificarlo, aproximadamente son 4 años, no es nada fácil, y sobre todo es muy complejo. Ahora, puede que en este proceso existan algunos pequeños errores, parte natural de todo proceso, pero lo ideal sería que esa mejora continua del proceso esté muy activo y tengamos mucho cuidado en seguir cometiendo esos errores porque posiblemente haya pasado que ese fundador eligió a manera más emocional, pero resulta que las habilidades que le tomamos en la prueba psicométrica no son muy altas y tenemos que elegir otro candidato o por algunos otros los criterios, por lo cual se puede entorpecer ese proceso. El plan de sucesión debe contemplar por lo menos los siguientes objetivos. Está claro que debemos llegar a distribuir y transferir el patrimonio familiar, transmitir el control de la empresa, promoviendo que exista un liderazgo efectivo,
Sobre todo también hay que analizar cuál es el estilo de liderazgo, cuáles son las ventajas de esa cultura organizacional que nosotros tenemos, qué esperaría la organización y todos los colaboradores de ese nuevo líder, qué esperaría los proveedores, los prospectos de clientes y los clientes sobre ese nuevo líder. Porque en muchas ocasiones tenemos que se ha regado una reputación o se ha regado una información de que en esa empresa el fundador es muy atorrante, muy tosco, no trata bien a los colaboradores. Y esa es una oportunidad de mejora que en muchas ocasiones tenemos que aprovecharlo, porque si no tenemos toda esta visión de negocio o este círculo de calidad que queremos potencializar toda una serie de gestión dentro de todo el sistema de gestión de calidad, podemos estar desaprovechando esa parte que está ahí. Entonces, podemos mandar un mensaje bastante fuerte, bastante de esperanza con todo el ecosistema y tenemos que estar conscientes que es la oportunidad para generar un cambio con efecto gradual, si así lo desea. Y finalmente, el mantener y promover la armonía familiar, sobre todo porque cuando estas cosas no están muy claras, resulta que el fundador ni siquiera ni quiso hablar de la asociación para evitar comprometer mucho esa información. Lo que tenemos que estar conscientes aquí es que puede que exista, puede que exista la oportunidad de aprovechar al máximo el escenario de mantener y promover la armonía y que evitemos la turbulencia de ese caso, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de esa situación. Bien. El plan de sucesión. La ausencia de un plan de sucesión, definitivamente este documento puede estar abarcando unas 15 páginas, unas 20 páginas. Por lo tanto, tenemos que estar proviendo mucho la alimentación, la actualización de estos documentos para evitar que existan, inclusive a veces se comprometen las claves, entre otras cosas, y tenemos que evitar que exista esa fuga de información como tal. En este caso, la evaluación de desempeño de un gerente de la empresa familiar, totalmente de acuerdo, la evaluación de desempeño debería ser una cultura bastante fuerte porque si ustedes no lo matizan desde este ángulo, es probable que ustedes hagan el relevo generacional y el nuevo gerente va a decir, pero mi papá nunca le evaluaron el desempeño. Entonces, ¿por qué me estás evaluando a mí si yo soy hijito de papá y yo me voy a resentir contigo? Es más, ahorita lo lleva mi papá. Entonces, hay situaciones donde empiezan a haber argumentos un poco tontos, perdón la palabra, pero tenemos que estar conscientes de que si alguien va a afrontar la gerencia general, debe estar o debe reconocer que tenemos que evaluar este desempeño, ya sea en los 3 meses de prueba o antes para ver si todo está acorde a lo esperado, acorde también al plan, y la evaluación de desempeño también por el directorio, ya sea en un análisis de evaluación de 360, a veces las personas no están preparadas para esta evaluación de 360 grados, la prueba psicométrica también debería ser inclusive cada 3 o 5 años, para saber cómo están las habilidades o las competencias como tal. Bien. Finalmente, el plan de compensación de los gerentes. Hay que estar conscientes de que uno de los errores es que queremos aumentar el sueldo y no tenemos claro el sistema de compensación. Le damos mucha expectativa, mucho anhelo, mucha esperanza, pero no lo aterrizamos acompañado de objetivos claros, indicadores importantes que también deberían estar dentro del perfil de cargo y esto es muy importante que también tengamos detallado en el plan de retiro, ¿no? O por lo menos en uno de los documentos. Bien. Sin lugar a dudas, los conceptos expuestos dentro del proceso de sucesión pueden haber situaciones donde la parte emocional va a estar a flor de piel y ya nos ha ocurrido mucho que los criterios de elección estén más apegados a un tema sentimental, lo cual es necesario también respetar siempre la voluntad de la familia o sobre todo de los fundadores o de la parte de los socios, pero hay que estar conscientes de que a veces puede estar sobre la mesa una decisión de que no estamos siendo conscientes de elegir al candidato ideal para la organización, estamos eligiendo al candidato que nosotros queremos o que pensamos que no se va a resentir con nosotros y algunas partes que provocan un peso emocional
También hemos pasado por situaciones donde el propio fundador no quiere decir al hijo que él no está preparado para la sucesión y para evitar problemas o evitar careos a nivel familiar. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que hay que saber cómo proyectar esta transparencia de la información y generar el menor impacto posible. Podemos estar en un escenario que al hablar de la sucesión no hablemos de que el escenario óptimo sea ganar, sino más bien dentro de la premisa de menos impacto podría estar afrontando el gerente general familiar versus el gerente general no familiar. ¿Cuál es el menos peor? No debería ser así, pero a veces dentro de las opciones que no podemos buscar, no sabemos buscar, pueden haber situaciones en que yo no encuentro todavía el próximo sucesor, entonces yo lo voy a elegir a mi hijo, pero mi hijo no despunta para nada, entonces tenemos que buscar ese proceso que sea mucho más óptimo y que no dependa solo de una persona. ¿Okay? Bien, finalmente, ya en la parte donde está dentro de los 12 pasos para formalizar la asociación, quiero destacar de que ya estamos en la recta final. Número 1, decidir si se desea continuar siendo accionistas. En muchas ocasiones, ese sucesor entrega la batuta de la alta dirección, pero no sabe si continuar siendo accionista o no. ¿Ya para qué? Se pregunta a veces. Por lo tanto, no es necesario que si hacemos un rol de la asociación, un relevo generacional, también ya por default tengas que entregar las acciones. Puede ser accionista, activo o pasivo, pero puede estar formando parte del directorio como tal. Bien. Número 2, evaluar si la familia puede mantener el plan de sucesión en las siguientes generaciones. Evidentemente, si nosotros tenemos un plan de sucesión que ha pasado y ha sido probado e implementado de la primera a la segunda generación, podemos estar haciendo correctivos de la segunda a la tercera generación. Puede que todo el proceso haya sido perfecto, hayamos respetado mucho el plan de sucesión, sin embargo, resultó que tuvimos una complicación dentro de esa persona que ya no puede continuar por un tema familiar, que se tiene que ir a estudiar una maestría o un doctorado y no cumplió las expectativas. Y cometimos también un error, ¿por qué no reconocerlo? Entonces, tenemos que trabajar mucho en planes de contingencia, ¿ya? Número 3, conseguir el apoyo del o de los accionistas según sea el caso para desarrollar el plan de sucesión y llevar a cabo la transición de liderazgo a la siguiente generación. También hemos sido testigos de que en algunas ocasiones el plan de sucesión es perfecto, pero nos cuesta mucho convencer a todos los accionistas, por lo menos llegar hacia una mayoría de que acepten la naturaleza de ese plan de sucesión, porque hay resentimiento, nunca nos hemos puesto de acuerdo en la junta de accionistas y hay una situación en que tenemos que ver la forma como llegamos a consenso, ¿no? Y en estos momentos puede haber situaciones de resentimiento familiar que trascienda al escenario empresarial o también del patrimonio. Bien, número 4, involucrar y consultar a los accionistas durante el proceso. Siento que al hablar de sucesión está claro decirle que no debe ser una decisión unánime, perdón, una decisión individual, debe ser una decisiones que, un conjunto de decisiones que deberían ser matizadas con un comité. ¿Okay? Hay planes de sucesión que hemos elaborado que determinan que para hacer una sucesión la junta de accionistas no tiene el rol protagónico, sino más bien el análisis o la selección debería estar formado por un comité de 6 personas para saber elegir el próximo sucesor, donde matice mucho el tema del proceso de selección, el perfil, evalúe todo el proceso de candidatura, haga un análisis exhaustivo y obviamente se toma una decisión o una pre-análisis para darle la batuta a la junta de accionistas o de repente pasa a la siguiente ronda del análisis al directorio, consejo de familia y, por qué no, obviamente a la junta directiva. Bien. 5. Preparar los foros apropiados para lograr el consenso en temas claves. Definitivamente también hay situaciones donde tenemos que estar conscientes de que si no buscamos ese espacio donde podamos comunicar o de repente contar con una retroalimentación clara y recién al final emitimos todos los documentos y le entregamos y decimos chao,
esto puede generar inclusive resentimiento y, bueno, pueden ver que existe un mal nivel de profesionalización a este proceso. Entonces, lo importante cuando existe el trabajo de esta arquitectura de una asociación es que por lo menos tengamos reuniones semanales para ir evaluando situaciones de este instrumento como tal. 6. Desarrollar una visión clara del futuro de la empresa, de todos los actores claves y definir el rol de cada uno. Definitivamente este punto número 6 también eh, a veces choca. Mi papá tenía una visión de negocio, yo ahora quiero cambiar el modelo de negocio a un punto de vista más digital o de repente algo menos burocrático, más simple, más sencillo, cambiar todo la cultura, etcétera. Entonces, dentro de esto, en muchas ocasiones los familiares se vienen peleando porque ya el fundador falleció y todavía el resto de la familia tiene impregnado el ADN de esa visión del papá, pero ya en estos momentos son tiempos diferentes, son tiempos de reingeniería, de innovación, y resulta que a veces alguien de la familia dice, no, pero mi papá no quería lo que está diciendo, mi papá quería una visión diferente, entonces puede haber una turbulencia también en ese análisis. Tenemos que estar conscientes de que se puede presentar, sobre todo cuando el nivel de profesionalización de la segunda generación es muy bajo, porque se va más hacia el lado afiliativo, más emocional, y no analizamos las cosas desde un punto de vista neutral, empresarial o analítico. 7. Escoger a él o a los sucesores o posibles candidatos para ocupar los puestos directivos, así como el programa de aprendizaje de cada uno. De esta naturaleza también se desprende el plan de capacitación, el plan de carrera. Y como punto número 8, ayudar al sucesor a construir la imagen de respeto y de autoridad ante la familia y la empresa. En muchas ocasiones también hemos visto que el fundador le da el apoyo necesario a ese sucesor, inclusive les acompaña a lo largo de una visita de clientes y que estén dentro de la cartera también de un perfil AAA positivo, por decirlo así. El fundador debería llegar a acompañar en algunas partes, depende también del giro del negocio, a las entidades financieras, al próximo sucesor. Se debería llegar a comunicar a todos los actores principales. También, inclusive, a lo largo del proceso de sucesión, cuando ya llega a ser elegido y dentro de los primeros días se elabora una agenda, se debe ya presentar un comunicado oficial a toda la organización con el propósito de provocar que exista esa transparencia y esa tranquilidad de que se va a mantener todas las operaciones, porque posiblemente unos colaboradores tengan un cierto hermetismo. Yo ni siquiera ni lo conocía al hijo, el hijo me parece antipático, me parece que no nos va a entender, yo mejor me abro, voy a entregar el cargo a la gerencia general y yo ya no quiero saber nada, y se empiezan a ver situaciones de esto en el pan de cada día. Bien, y ya finalmente, dentro de los 12 pasos para formalizar la asociación, tenemos claro que el diseñar un plan que especifique cómo se va a distribuir la propiedad entre los miembros de la segunda generación. Esto se debe llegar a analizar desde la parte cuantitativa y también cualitativa. Entiéndase que puede ser un tema de un criterio primario fuerte, la parte del impacto fiscal. A veces dentro de los planes de sucesión, o perdón, los planes de la transparencia, perdón, estoy nervioso. Dentro de los planes de la transmisión de la propiedad, debería ser imperativo trabajarlo con un impacto fiscal o tributario. En algunas ocasiones hemos tenido clientes que han formulado estrategias de que primero se haga un traspaso en vida, dependiendo de un análisis también cuantitativo, y a favor de la nueva propiedad o el derecho de usufructo a favor de los fundadores, para todavía mantener el control. Eso también es un tema que se deben estar conscientes que hay que evaluarlo en conjunto. 10. Lograr que los miembros de la familia entiendan los roles que deben asumir, así como los derechos y responsabilidades que conllevan. Cuidado, me hacen una sucesión y ni siquiera el sucesor ni siquiera ni ha leído los reglamentos, ni siquiera sabe las funciones que tiene que hacer un gerente general. Peor aún, ni siquiera ni ha visto la escritura de constitución. A veces hay sucesores que también son accionistas y entiéndese que uno les pregunta cuál es tu paquete accionario, cuánto vale tus acciones y no tiene conocimiento de eso. Entonces,
son situaciones que tenemos que estar conscientes de que hay un nivel requerido mínimo en la organización que tenemos que cumplir. Punto número 11. Informar a los accionistas, empleados, clientes, proveedores y demás personas interesadas que se está llevando a cabo el proceso de sucesión. Si no sabes comunicar, informar adecuadamente con los canales de comunicación, con el mensaje claro, con todas las palabras adecuadas, con economía en palabras, este proceso puede que exista un daño colateral si no se lo maneja correctamente, porque un mal chisme o un chisme mal infundado o de repente habías comunicado algo de una forma que lo interpretaron de otra forma, se regó al día siguiente, ya sea por un chat de WhatsApp o de repente por los pasillos de la organización que ya van a despedir a todo el equipo gerencial de papá o de mamá, entonces puede generar un cierto hermetismo que no puede ser controlado. Entonces tenemos que estar conscientes que una de las claves dentro de este proceso de sucesión es también el elemento de la comunicación. Finalmente, desarrollar un plan de sucesión contingente. Dentro de los planes que nosotros hacemos está el plan A, el plan B y el plan C. Cuando nosotros veamos que el plan A está saliéndose de contexto o pasó algo que no lo vimos venir, sinceramente, porque el fundador en la entrevista dijo que sí quería, aceptó el cargo, firmó los acuerdos de confidencialidad, hubo una buena intención, pero resultó que ese gerente general no familiar que quisimos contactar, resultó que la competencia le dio una oportunidad de doblarle el sueldo y se fue, nos dejó en ese proceso. Nos demoramos un proceso de selección durante 2 meses, 3 meses y resulta que él solo duró 4 meses porque también se presta mucho en la vida práctica que te ocurre. Resultó que nosotros no éramos lo que esperaba él o que la empresa resultó muy chica y él pensaba que, bueno, era la compañía gigante, pero resultó que dentro de esa organización todo es un caos y no le dieron la oportunidad necesaria para tomar decisiones y todo era muy controlable, era todo muy abusivo, etcétera. Entonces puede que se desencantó y al final esa persona presentó la renuncia. Entonces tenemos que cuidar mucho hasta qué punto podemos evaluar técnicamente los planes de contingencia como tal, pero provocando también una serie de escenarios adversos, de igual forma, porque posiblemente hemos llegado a contratar a alguien, entramos a una cuarentena y decidimos regresar al modelo de gerente general familiar porque quisimos economizar para no estar pagando X dólares a una persona externa. Entonces hay una serie de situaciones que también la junta directiva y todos los órganos de gobierno tienen que estar muy atentos. Finalmente, quisiera darles un insumo que creo yo que muchas de las pymes a lo largo de este periodo aprendieron. Aprendieron que era época de poner en orden la casa. Aprendimos también a que las empresas que sobrevivieron fueron las empresas que trabajaron mucho en su ventaja competitiva. Las empresas que cometieron errores garrafales y que no sobrevivieron se enfocaron mucho solamente en la venta, en los números, tanto así que no vieron venir situaciones adversas en función de los agentes macroeconómicos, pero finalmente quisiera que ustedes analicen de que para la proyección del próximo año o este año deben desarrollar una ruta de acción para poner orden a la organización. Se siente muy bien cuando una empresa está organizada. Inclusive los proveedores, los clientes saben que esa compañía, para llegar a tener una calificación como parte de ser proveedor o ser cliente, necesito tener que cumplir unos parámetros que provocan una tranquilidad dentro del ecosistema y sobre todo también provocan una transparencia en la organización y un nivel de confianza mucho más elevado. Yo lo que quiero acotar dentro de estas últimas diapositivas es que analices mucho el compromiso que tú tienes como alta gerencia para poner en orden la organización. Finalmente, quiero decirte que dentro de estos componentes debes de preparar que la empresa tenga una serie de documentos adicionales que
debería llegar a considerar el compromiso desde la parte de arriba de la organización hacia abajo. Esto debe ser tu buque insignia si es que quieres llegar a generar un impacto positivo en la organización. Tómalo como si fuera un parámetro comparativo. Mi papá nunca tuvo un reglamento, mi papá nunca tuvo una política, todo lo decía a manera de lo que se le presentaba en ese escenario, pero mi liderazgo ahora, mi cambio va a ser que yo primero voy a institucionalizar la empresa familiar simultáneamente a todo lo que nosotros necesitamos trabajar en la organización desde la parte de la gerencia general, pero yo necesito poner orden. Una vez que tengamos ese plan de poner orden en la compañía, tú puedes también dedicarte paralelamente o simultáneamente a otros componentes que te van a ayudar a fortalecer tu cadena de valor. Dicho eso, te recomiendo que hagas un listado de un proceso de elaboración de matriz de trazabilidad, donde determinemos quiénes van a estar a cargo de la elaboración de estos documentos, quién se va a hacer cargo de la difusión y sobre todo quién se va a hacer cargo de la comunicación en toda la organización. Te voy a dar un tip. Aquí hay una data de que posiblemente para una pymes, unos documentos para institucionalizar esta pymes debe ser entre 150 y esto lo puedes llevar a cabo en un proceso de 9 meses. También puedes acortar el tiempo si es que decides manejarlo esto a una velocidad distinta. Habla de velocidad crucero. 2. Documentos para preparar al sucesor. Es probable que tu papá ya te haya elegido a ti como sucesor, pero también debes estar consciente de que puede, en ese diálogo familiar o en esa conversación, no se tocaron temas donde se debieron matizar el punto sobre la I. Por lo tanto, debemos estar conscientes de que tenemos que trabajar también esta documentación, por ejemplo, el perfil de cargo del gerente general con sus matrices de funciones, también detallar las habilidades que nosotros esperamos o que la organización o la empresa deba tener dentro de ese cargo de gerente general. 2, pruebas psicométricas para evaluar las habilidades, el plan estratégico de la empresa, el protocolo de familia, el acuerdo de confidencialidad y no competencia. Y aquí me voy a detener. En la cuarentena también se vio los casos de que los hijos se abrieron porque ya no soportaban trabajar con el papá y ante un nivel de presión elevado empezaron ya a abrirse y se pusieron propias las competencias, por lo cual llevaron los clientes, los proveedores y los propios hijos se pusieron a un acto de competencia desleal, ¿no? Está bien planificando un tema táctico de seguir abarcando segmentos de mercados no solamente nacional, sino a nivel internacional, pero yo creo que lo que también nos dimos cuenta, o las organizaciones se dieron cuenta que no han elaborado un acuerdo de confidencialidad y también se lo conoce en otros lugares como fidelidad. Es acuerdo de confidencialidad y fidelidad o acuerdo de confidencialidad y no competencia, que es lo mismo. Pero en algunas ocasiones solamente nos confiamos por el contrato laboral que solo tiene un párrafo, pero al momento de ejecutar ese párrafo no tiene su fuerza legal. Entonces, yo te recomiendo que tengas un acuerdo de confidencialidad, por lo menos unas mínimas, unas 6 a 9 páginas, que sea muy leonido o felino, como lo dicen otros países, para garantizar y blindar a la parte de la organización. Los indicadores de gestión del gerente, el contrato laboral, el sistema de compensación del gerente, el plan de carrera y de capacitación del gerente y sobre todo lo que habíamos acotado, la evaluación de desempeño. Entre tanto, si tú quieres sumar a la fase 1, la fase 1 que habíamos visto en la parte de atrás, aquí, son 150 documentos y es un proceso de 9 meses. Tú sumas este componente de acá de servicios, aparece la profesionalización del gerente como tal, súmale los 10 documentos más un cronograma de actividades 2 meses, que también mucho de esto se puede acortar si lo elaboras sin evitar también tiempo de holgura. Y que no dependa lo uno con lo otro, sino se lo elabora paralelamente para ganar un poco más de tiempo, porque ya quieren cambiar de gerente para septiembre de este año. Ejemplo. Número 3. Documentos para el sucedido o el fundador o que el fundador que entrega el cargo. En esta parte también de los 2 meses, de los 9 meses sumados de las diapositivas anteriores, calcula unos 2 meses también que puedes llegar a manejar. Dentro de esta naturaleza son 6 documentos habilitantes que pueden ser el plan de carrera, el plan de retiro, perdón,
la planificación testamentaria, el plan de transmisión de patrimonio y propiedad, el nombramiento del presidente honorífico del directorio, en caso de que exista también esa naturaleza, el sistema de compensación de los fundadores. Resulta que en estos componentes pueda que el fundador ya se jubiló, pero tiene un rol más participativo en la organización, es decir, no se ha deslindado totalmente, pero lo que resulta es que también cierra negocios. Entonces, a los que visita a algunos clientes para saludarlos, pues son amigos de años, puede también aprovechar en cerrar un negocio. Entonces, abrimos un sistema de compensación variable por llegar a referirnos con clientes y también cerrar negocios de otro índole. Entonces, puede que él ya esté jubilado totalmente como colaborador, pero tiene un ingreso adicional que puede ser como un comisionista como tal, pero va a depender de la naturaleza del negocio y también de la aprobación de la familia empresaria y algunos otros elementos. 6. Funciones honoríficas y vitalicias de los fundadores. En algunas ocasiones nos confundimos o a veces la familia no sabe el concepto honorífico o vitalicio. Vitalicio ya es que puede ser inclusive un director en la parte de la organización. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que cuando se comunica una sucesión, tenemos que comunicar qué abarca o le alcanza la sucesión. Muchas personas pueden que confundan de que, se puede decir, de que una sucesión significa que el papá ya no va a venir a la compañía o la mamá ya tampoco va a venir a la compañía. Entiéndase que puede haber una sucesión en el cargo de gerente general, pero el fundador podemos estar involucrándolo en la junta directiva como un cargo de director honorífico y vitalicio, si así lo dispone todos ustedes. Y bueno, finalmente hemos terminado. No sé si ustedes tienen algunas preguntas. Entre tanto, estamos haciendo un en vivo en las redes sociales de FanBusiness. Si ustedes tienen alguna pregunta un poquito más privada, porque a veces ocurre que estamos pasando escenarios interesantes dentro o a puertas cerradas de la organización, la pueden estar escribiendo en nuestro correo corporativo arribanera@iccfamilybusiness.com o en las redes sociales, y les vamos a compartir también esta presentación para que ustedes lo revisen. Y si ustedes tienen alguna duda, encantado de la vida, ¿ok? Bien, entonces, hay una situación donde finalmente quisiera recalcar que una sucesión no quisiera que se la vea como si fuera un proceso muy tosco, muy burocrático. Es necesario hablar en algún momento con la familia de una sucesión. Hay que estar conscientes de que más que también hablar de la familia, es que nos pongamos de acuerdo, y también más que nos pongamos de acuerdo tenemos que saber que no siempre va a ser un modelo de una sucesión de una persona, sino de parejas de hermanos, que el uno se abarque en la parte operativa y el otro la parte administrativa. Esto no está nada escrito, por eso es que el hablar del plan de sucesión, podemos llegar a tener distintos modelos de planes en las diferentes empresas. No hay algo estandarizado, pero si estamos conscientes de que esto puede ser algo incómodo de parte de la familia porque no lo habían hablado y se sienten un poco indispuestos, un poco como incómodos de que no quieran matizar este tema porque no quiere que el papá les descarte, o no, recién ahí se enteran de que no es digno de la sucesión, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos a lo que provoque la elaboración, la implementación, y les invito una vez más que reflexionen que una sucesión no debería ser algo muy rápido, debería estar consciente toda la familia que puede haber situaciones en este proceso que no hayamos visto, algo nuevo, y casi siempre la familia se abre o aflora situaciones a la quinta o a la sexta sesión que no lo matizamos en el diagnóstico porque ellos pensaron que todavía no tenían la confianza o que no tenían, no era necesario comunicar a los consultores. Entonces, esto también es vital, ser transparente para brindarle el mejor servicio a la empresa familiar. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer indudablemente a todas las personas que nos están siguiendo.
Para nosotros es digno de admirar también el hecho de que ustedes estén invirtiendo un poco de su tiempo para aprender sobre las mejores prácticas de empresa familiar y cualquier cosa podemos estar atentos, inclusive no duden en escribirnos y visitar nuestra página web. Y por favor recuerden que Fund Business está al servicio de tu empresa familiar. Muchas gracias, por favor.